Bienvenidos una semana más a su programa de Voz Populi. Quedan 3 semanas, 3 domingos para las elecciones del 28 de mayo. Y por eso hoy queremos hablar con alguien, con el líder de una formación política que quiere tener todavía mucho que decir en la política española. Ciudadanos, esa organización que en los últimos 4 años pasó de la gloria a una situación que ahora es complicada, vamos a decir así. Lo vamos a hacer con una persona que acaba de tomar las riendas del partido, Adrián Vázquez, eurodiputado y secretario general de esta formación. Adrián, encantado de tenerle aquí. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Ustedes se presentan a estas elecciones en una situación, como he dicho a los telespectadores, complicada, pero aún así van a presentar 800 candidatos por toda España, repartidos por toda la geografía, y van a llegar al 80% de la población. ¿Eso a quién hace daño? ¿Al PSOE o al PP? ¿O a los dos? Bueno, yo creo que lo que hace bien es a España y allá donde tengamos representación. Nosotros es cierto que venimos de un ciclo complicado en el que hay una polarización tremenda y los partidos de centro sufrimos cuando hay 2 bloques que se dedican a tirarse los trastos de un lado al otro, pero nosotros hemos trabajado desde que hemos tomado el partido en enero, desde que hemos ganado esas primarias, hemos reestructurado el partido y lo que presentamos son 800 listas que por lo tanto el 80% de la población española va a poder elegir la papeleta naranja el 28 de mayo y vamos a estar en todas las capitales de provincia, en las 12 comunidades autónomas y son 15.000 candidatos los que conforman esas listas. Entonces hemos hecho un gran trabajo y se ve que hay 15.000 personas en España que quieren seguir trabajando por ese espacio de centro liberal, por romper la política de bloques y que vamos a ser decisivos en muchos ayuntamientos y en más de una comunidad autónoma. Pero acabamos de asistir a un par de decisiones que al telespectador y al posible votante también le trastocan, ¿no? Una es la de Inés Arrimadas, que por razones personales ha decidido trasladar su residencia de Madrid a Jerez de la Frontera, y otra es la de Edmundo Val, que dice que deja la política en diciembre. ¿Eso no es algo que puede disuadir al votante de Ciudadanos que quiera seguir apostando por la formación naranja? Yo creo que no, yo creo que el partido ahora mismo está sano, estamos lanzando ideas, estamos hablando a las clases medias, a las familias. Este nuevo Ciudadanos quiere ser el partido de las familias, quiere defender a esas clases medias exprimidas que sienten que sostienen el estado de bienestar y no reciben ya ningún bienestar a cambio, y tenemos activos como el de Inés y que la gente también tiene que entender que casi el 80% de los diputados que están en el Congreso no viven en Madrid, viven en muchos otros sitios. Inés está totalmente activa con nosotros en el Congreso y Edmundo es cierto que ha dado esas declaraciones por razones personales, pero sigue trabajando como uno más, como viceportavoz en el partido y de hecho va a estar con nosotros en campaña apoyándonos en los territorios. ¿Pero qué objetivos tienen en estas elecciones? Es decir, ¿qué objetivos se han marcado en concreto? ¿Qué ciudades quieren seguir manteniendo allí concejalías que puedan ser decisivas para la formación de alcaldías? ¿En qué territorios autonómicos pueden seguir manteniendo presencia? Bueno, eso hay que ver lo que da la campaña. Es cierto que hemos tenido una campaña muy violenta y agresiva por parte de otro partido político las últimas semanas, pero ahora mismo tenemos interés en estar en todos los sitios donde nos presentamos. Además, lo que tenemos que entender ahora es que Ciudadanos es un partido de centro que quiere construir las mayorías del centro hacia los extremos y no de los extremos hacia el centro. Nosotros no necesitamos un resultado grande para tener un gran resultado. Nosotros, cuando Begoña entre en el Ayuntamiento de Madrid, con el porcentaje que entra, ella va a poder decidir la alcaldía. Si entramos en la ciudad de Alicante, vamos a poder decidir la alcaldía de Alicante. Si entramos en una comunidad como Aragón o como Valencia, con 1, 2 o 3 diputados autonómicos, podemos decidir el gobierno de la comunidad. Por lo tanto, nosotros tenemos claro cuál es nuestra misión. El primero es volver a hablar a los ciudadanos de lo que les importa, que para las familias son la vivienda, las pensiones, el colegio de sus niños, los problemas de natalidad. Hablemos de eso porque Ciudadanos tiene una propuesta de natalidad pero que ha hecho público esta termino. semana. Yo lo que quiero decir es que donde entremos, nuestro principal objetivo es que las mayorías se construyan desde el centro hacia los extremos y no al revés. Donde tienen mayores oportunidades ahora, donde tiene mayor oportunidad Ciudadanos es en Madrid, que parece que algunas encuestas dicen que todavía Begoña Villacís saca concejalía o concejalías. Claro, la pregunta que se hace un observador, un analista, un periodista es, hombre, que el principal activo de Ciudadanos sea una persona que hace unos meses estuvo con Bendodo, Elías Bendodo, secretario general del PP o número 2 del PP, intentando negociar el pase a otro partido, ¿es extraño o no lo es? Bueno, realmente no estuvo negociando eso, yo creo que hay que leer bien cuál fue las declaraciones de ambas partes y lo que en ese momento intentaba Begoña era lo de una coalición en algunos sitios donde pudiésemos sumar, cosa que obviamente decimos que no se iba a hacer. Cuando eso se decidió, Begoña tomó el toro por los cuernos y está peleando en Madrid y sabemos que no va a entrar con una entrada. Negociaba entonces en nombre de la dirección de Ciudadanos, no personalmente ella para Madrid. No, yo creo que ella lo que estaba haciendo es tantear, al igual que hablamos con todos los políticos. Yo mismo también me he reunido con Elías Bendodo, al igual que con Félix Bolaño hace pocas semanas.
Entonces yo creo que es normal, yo vengo de la costumbre europea de negociar con todo el mundo y nosotros hablamos con todos los partidos políticos y al final uno negocia en su ámbito de gestión, como puede ser el municipal o en mi caso sería más el nacional autonómico. Entonces yo creo que eso simplemente es una noticia del pasado, que Begoña está haciendo una campaña excelente, que Madrid es mejor cuando ha estado Begoña en el gobierno de la capital, del ayuntamiento, y es lo que nosotros ofrecemos a los madrileños y yo ya le anuncio que no se entra con uno, entraremos con dos o con tres y insisto, la alcaldía pasará por las manos de Begoña Villacís. Cuando dice que la alcaldía pasará por las manos de Begoña Villacís, ¿es que ella negociará ser alcaldesa a ella o que se le pondrá difícil a Martínez Almeida? Ya veremos cuáles son los resultados, pero la negociación de la alcaldía pasará por el partido de centro que tenga la llave para darla. Me deja con la incógnita y no me voy a quedar sin preguntársela. ¿Sería capaz de investir Ciudadanos a Rita Maestre, alcaldesa de Madrid? No, Ciudadanos no es capaz de investir o no a nadie. Ciudadanos lo que va a hacer es negociar en base a programa. Nosotros lo que vamos a llevar, como ha hecho Begoña en su programa, y lo llevamos en tantos otros municipios y comunidades autónomas, unas prioridades básicas, que para nosotros es principalmente políticas que defiendan a las clases medias que están absolutamente abandonadas por el bipartidismo y los populismos. Y nosotros lo que haremos es pactar en base a programa. Eso sí, ¿qué condiciones tenemos? Ni extremos de un lado ni de otro pueden estar en un gobierno con nosotros, y aún menos nacionalistas, en el caso de que haya nacionalistas, en los municipios o comunidades autónomas donde estemos negociando gobiernos. Visto desde fuera de Cataluña, diría yo, a Ciudadanos está pasando lo siguiente. Ciudadanos empezó en 2006 de la mano de Albert Rivera, del que hemos hablado poco en esta entrevista, luego tuvo una explosión y un éxito electoral tremendo que fue el Cenit 2019, las primeras elecciones de 2019, y ahora parece que las aguas están volviendo a su cauce y que el verdadero territorio importante de Ciudadanos es o sigue siendo Cataluña. ¿Podemos ver un ciudadano más fuerte en Cataluña que en el resto de España? Fíjate, yo no lo veo así en absoluto. De hecho, yo creo que efectivamente Cataluña y lo que ha sucedido ahí los últimos años es clave para entender no solo la trayectoria de nuestro partido y nuestro core ideológico, pero también el de España. Pero Ciudadanos ahora es mucho más que un partido que es solo de Cataluña. Es más, Ciudadanos está enormemente fuerte en sitios como Madrid, que acabamos de hablar de él. Estamos fuertes en ciudades como Córdoba, como Granada, como Huelva, Castilla y León con Paco Egea, en Palma de Mallorca con Patricia Guasp. Tenemos sitios en el que Ciudadanos, el espacio de centro liberal, un partido liberal que habla a la gente como adultos, que quiera hacer propuestas, que quiera realmente mejorar la vida de los ciudadanos, es importante en toda España, no solo en Cataluña, que no quita que en Cataluña tenemos una presencia importantísima y que sabemos que también en mayo vamos a decidir muchos municipios, los gobiernos de muchos municipios. Tenemos aquí a Adrián Vázquez, secretario general de Ciudadanos, eurodiputado. Quiero hablar con él de política, como dicen los anglosajones, los ingleses, de las policy, no de las politics, pero antes déjeme una última politic. ¿Por qué es tan difícil que en España cuaje un proyecto liberal de centro? Se lo pregunto porque primero fue el expresidente Suárez el que no lo logró. Incluso hasta Miquel Roca intentó algo parecido, que era un sucedáneo, luego fue Rosa Díez con UPyD y ahora Ciudadanos está sufriendo mucho por mantenerse vivo políticamente en el exterior. ¿Qué pasa en España que no pasa en Holanda, que no pasa en Austria, que no pasa en otros? ¿Por qué? España no es diferente, no lo es. Y para no cuajar ha habido casi 25 años de partidos de centro en las instituciones, más de 25 años. Y yo creo que la Ciudadanos lleva ya 8 años. 8 años en la esfera nacional, europea y en muchas comunidades autónomas. Y vamos a estar muchos años más. No es la anomalía sería que no fuese un partido como el de Ciudadanos que sufriese cuando hay polarización. Esto pasa también en Holanda, en Dinamarca. Yo conozco muy bien la vida de los partidos liberales europeos, vivo con ellos casi 10 años. Y en los momentos de extrema polarización en que dos grandes partidos se apoyan en sus extremos, lo que quieren es hacer una zanja tan profunda en el centro que no haya transferencia. Porque así lo que hacen es encapsulan sus votantes. Entonces, un partido como el nuestro, ahora en esta situación, la responsabilidad de Estado es romper esos bloques, romper la posibilidad de que no haya posible transferencia entre gente que un día puede votar hacia un lado o hacia otro y que tengan una opción de centro que sepa que va a poner siempre sentido común a izquierda y derecha. Cuando dice Feijóo que ya ha fagocitado todo lo que tenía que fagocitar en voto, recuerden que en las elecciones, en la repetición de las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, Inés Arrimadas logró, Albert Rivera, 1,8 millones de votos. Cuando dice Feijóo que ya ha fagocitado el 80% de ese voto, ¿está diciendo verdad o no? Pues lo veremos en las elecciones. Yo la verdad es que no te puedo decir exactamente qué porcentaje de voto voy a tener y no tengo una bola de cristal y como yo no la tengo estoy seguro que Feijóo tampoco. Vamos a hablar de política. Esta semana ha habido una noticia
que no ha pasado en absoluto desapercibida, y es que la Unión Europea, la Comisión Europea, un territorio que Adrián Vázquez conoce bastante bien desde hace más de una década, ha dicho a los Estados miembros, entre ellos España, que hay que endurecer las penas por malversación. Justo lo contrario de lo que hizo el Gobierno, eliminando la sedición y rebajando la pena de malversación para facilitar mejores penas o menos penas a los independentistas catalanes. Desde su sillón en el Parlamento Europeo y como ahora máximo responsable de Ciudadanos, ¿cómo valora esta decisión de la Comisión Europea y qué cree que debería hacer España, el Reino de España, ni siquiera el Gobierno? Bueno, esto es un poco lo que siempre se hace con Europa desde España, que se hace mal, ¿no? Lo vimos también con el ejemplo de Doñana y el señor Juan Moreno, y ahora lo vemos con el señor Sánchez. Yo presido la Comisión de Justicia, también el Parlamento Europeo, esto me llega directamente, y cuando hubo aquel anuncio de la rebaja de penas por malversación, nosotros ya avisamos al Gobierno, a través de pregunta parlamentaria, y también lo hicimos en la Comisión Europea, de que eso lo que era es contravenir la dirección en la que la Comisión Europea estaba intentando exigir a los países miembros, que sobre todo en términos de fondos europeos, que para eso se ha creado la Fiscalía Europea Anticorrupción, hubiese penas realmente altas por la malversación. Cuando el señor Sánchez dijo que lo hacía, de hecho creo que lo dijo el portavoz, el señor Pachi López, dijo que lo hacía para equipararse a otros países de Europa, la respuesta de la Comisión es esta: es lo que ustedes están haciendo va exactamente en contra de lo que estamos intentando hacer. Pero el presidente no solo ha reconocido eso, sino que ha dicho que España, a diferencia de otros países, ha metido el delito, o ha puesto el delito de enriquecimiento ilícito. Es decir, ha sacado pecho de lo que le pide la Comisión. ¿Esto es así? Ha sacado pecho, y la Comisión lo que ha hecho es sacar las verdades. Y ahora mismo pues el señor Sánchez y su Gobierno lo que estarán haciendo es metiendo la cabeza debajo de la mesa, como suelen hacer con estas cosas, y esperando a ver qué es lo que va a decir esa directiva. Pero claramente lo que la Comisión quiere es que las penas se armonicen lo máximo posible, cuando sean delitos de armonización, y que se eleven de la manera más alta posible, para intentar evitar los grandísimos casos de corrupción, sobre todo con fondos europeos, que tenemos en muchos países europeos y especialmente en España. ¿No tiene la sensación, como europarlamentario, ni siquiera ya como secretario general de Ciudadanos, que la política española se ha europeizado, o mejor dicho, la política europea se ha españolizado en lo peor de lo que esta tiene? Es decir, ahora se habla en Europa, o creemos esto, de Puigdemont, de Doñana, en negativo, de qué pasa con la justicia, de qué pasa con la reforma del Código Penal en términos de malversación. Es decir, la política europea toca muchos ítems, muchos asuntos que son de política hispano-española, si me permiten la broma. ¿Tiene usted esa sensación, que viaja continuamente a Bruselas, o no? No, eso es la sensación que tenemos aquí, y cada vez que la Comisión dice algo tiene un impacto en España. Lo que sí es cierto es que lo que a veces nos olvidamos es que Europa ya no es política exterior, es política interior. El otro día había un dato: en el 2022 casi el 60% de las leyes, digamos, que pasaron por el Congreso venían de Bruselas. Entonces, obviamente ahora la vinculación es total entre ambos niveles de la administración y de los niveles políticos. Entonces sí es cierto que allí se hablan de muchos temas españoles, porque en España siempre decíamos, lo voy a llevar a Europa. ¿Qué pasa? Que ahora, cuando lo lleva el PP o lo lleva el PSOE, la Comisión se ha cansado y cada vez les pega a un lado o a otro. Lo de Doñana fue un golpe en la línea de flotación a la tontería que hizo el señor Juanma Moreno, pensando que podía hacer táctica política barata en Bruselas, y lo que ha hecho ahora el señor Sánchez con el tema de la malversación y la respuesta de la Comisión es exactamente lo mismo. Allí no se andan ya con tonterías, y allí ahora no tienen miedo de, si tienen que incluso en periodo electoral tirarle de las orejas a un gobierno regional autonómico o nacional, lo hacen. Bueno, el que no se anda con rodeos es Manfred Weber, que está intentando segar la hierba bajo los pies a la presidenta de la Comisión, a Ursula von der Leyen. ¿Usted alguna noticia tiene al respecto, no? Sí, a mí me parece curioso. Es ¿cómo decirle? Es como si el señor Bolaños quisiera hacer eso con el señor Pedro Sánchez, porque la señora Úrsula es no solo del partido del señor Manfred Weber, no solo de su país, sino es que su partido y su país la pusieron a ella de presidenta. Poco más que decir. Hemos traído aquí a Adrián Vázquez para hablar también de política, no solo de Ciudadanos, de Europa, y ahora vamos a hablar de natalidad, porque esta semana Ciudadanos ha presentado sus propuestas para estas elecciones del 28 de mayo en materia de natalidad. Cuéntenoslas. Bueno, nosotros vemos que el gran problema que tenemos ahora para las familias jóvenes es la natalidad, el poder tener el primero o el segundo hijo. Entonces, una de las medidas que sacamos en esta campaña es que la Seguridad Social cubra los tratamientos de fertilidad, hasta 6 de inseminación artificial y hasta 3 con congelación y donación de óvulos. Es un sistema muy parecido al que hay en Bélgica. Otro de los sistemas, anunciamos ayudas para el segundo bebé, una ayuda económica muy importante de casi 40.000 euros, podría llegar a ser, para incentivar a las parejas a que tengan ese segundo bebé. Ese dinero se
puede pedir en los primeros 3 años, y ese dinero se tiene que utilizar pues, para la guardería, para los pañales, para cualquier tipo de elemento que necesiten para también animarles a tener el segundo bebé, porque como sabe, España, detrás de Malta, es el país con la peor natalidad de Europa y detrás de Japón, el tercero con la peor del mundo. Entonces tenemos un grandísimo problema. Si queremos sostener el estado de bienestar, necesitamos natalidad, necesitamos niños que puedan en el futuro... Para los oyentes, hace no tantos años, 20-25, había 2,5 trabajadores en activo por cada pensionista. Esto de la natalidad tiene que ver, porque ahora hay 1,5 si llega. ¿Cómo se va a combatir esto? ¿Es una política muy largo recorrido? Es una política larga. 20 años por lo menos, supongo. Bueno, eso hay que ver primero cómo lo haríamos con los presupuestos del Estado. Es lo que vamos a lanzar también, lo hemos lanzado a nivel autonómico. Otra de las cosas que hemos lanzado es que a nivel autonómico, donde nosotros decidamos gobierno, recortaremos 5 puntos del tramo autonómico del IRPF a cualquier tipo de familia con 1 o más hijos. Es decir, reducirles los impuestos para que puedan utilizar ese dinero para los suyos. También en términos de vivienda, tenemos un gran problema. La media española, ahora, el 80% de los jóvenes de menos de 35 años en España viven con sus padres. 80%. No pueden formar una familia, no pueden comprar una casa, no pueden formar un hogar. Luego le pregunto de eso. Bueno, ahí llego ahora. No, es que quería preguntarle porque la ha sacado él, lo iba a sacar yo. Es decir, para tener familia, para tener descendencia... ¿Necesitas una casa? Pues es imprescindible para hacer un proyecto de vida tener una casa, o en propiedad o alquilada. ¿Qué le parece la subasta que estamos viviendo entre unos y otros? PSOE en el gobierno, PP en la oposición. Bueno, mientras unos anuncian 150.000 viviendas, que obviamente eso no caen del cielo, y además quieren copiar los modelos de intervención del precio que Berlín y Estocolmo se ha demostrado que es un absoluto fracaso, que es el Partido Socialista, aparte de no atacar la ocupación, el Partido Popular realmente no ha propuesto mucho. Nosotros proponemos propuestas activas. 1.000 euros. Nosotros lo que decimos es que si tú te vas a comprar una vivienda, tu primera vivienda en la que vas a vivir y formar una familia, eliminación del impuesto de transmisión patrimonial. Eso te abarata la vivienda en un 10%, directamente, fuera, todo ese dinero. Si tú puedes alquilar una vivienda, si la alquilas a un menor de 35 años, bonificación hasta el 80%. Y si cedes esa vivienda al parque público, para el alquiler social, bonificación del 100% del alquiler. Tenemos que incentivar a los que alquilan porque tienen la capacidad de alquilar un inmueble y tenemos que incentivar a los que no pueden comprarla, que tengan ayudas como la eliminación del impuesto o, y esta es la medida estrella, digamos, hemos propuesto y dimos una explicación a los medios hace pocos días, que los menores de 35 amorticen lo cotizado. Si tú has cotizado 6 años o más antes de los 35, vayas a la Seguridad Social y digas quiero esto en cash para yo poder meterlo en una vivienda como entrada. Eso se te quita de la pensión, pero tienes la capacidad de tener una vivienda y como todos sabemos, los menores de 40 pensamos que no vamos a tener pensión, pues por lo menos tengamos una vivienda en propiedad. La verdad es que esta charla es interesantísima con Adrián Vázquez, el secretario general de Ciudadanos, pero este programa tiene la duración que tiene y además tiene que ser así, porque si no, no queremos hacernos pesados con ustedes. Adrián Vázquez, encantado de tenerle con nosotros y mucha suerte en este 28 de mayo, que la van a necesitar, ¿eh? Muchísimas gracias y tenemos muchas más medidas, así que puedo volver otro día y seguir contándolas. Queda emplazado para volver después de las elecciones autonómicas y municipales, le cojo la palabra. Genial. Y a todos ustedes, pues nada, despedirles una vez más hasta el sábado que viene. Un saludo.